El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En las vastas extensiones de montañas áridas, donde el sol abrazaba la tierra con su calor abrasador, se encontraba un valle olvidado llamado el Valle de los Suspiros. Las dunas de arena se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y solo los valientes aventureros se aventuraban a explorar este inhóspito terreno. En medio de ese valle, donde el viento susurraba historias olvidadas entre las montañas, emergía una figura solitaria. Era Mónica, una intrépida exploradora con ojos que reflejaban la sed de descubrimiento. Su piel estaba curtida por el sol y su espíritu endurecido por innumerables travesías. Mónica avanzó con determinación, cada paso una danza con la arena caliente. Sus botas resonaban en el silencio del valle mientras se dirigía hacia el horizonte. El sol descendía, pintando el cielo con tonalidades cálidas y doradas. Fue entonces cuando, de repente, la monotonía del paisaje que la rodeaba se rompió. Ante ella se reveló un oasis escondido entre las dunas, un paraíso que desafiaba la lógica del árido entorno. Palmeras altas se alzaban, y aguas cristalinas fluían en un arroyo serpenteante. Incrédula, Mónica se acercó al oasis y se dejó caer de rodillas. El agua fresca tocó sus labios, calmando la sed que había persistido durante su travesía. A su alrededor, la flor exuberante y los colores vibrantes del oasis la envolvieron como un sueño. Pero lo más sorprendente aguardaba más allá de la vegetación. Entre los árboles, aparecieron figuras humanas que parecían formar parte de la naturaleza misma. Eran los habitantes de este paraíso, personas cuyas vidas estaban entrelazadas con los misterios de la tierra. Entre ellos, una anciana sabia llamada Isabella se destacaba. Sus ojos brillaban con la luz de la experiencia mientras recibía a Mónica con una sonrisa comprensiva. Aquel encuentro estaba destinado a cambiar el curso de la historia de ambos mundos. Alrededor de una fogata bajo el resplandor de las estrellas, Isabella reunió a su gente para escuchar la historia de la exploradora. En ese momento, en el Valle de los Suspiros, comenzó a tejerse un relato que fusionaría la realidad y la fantasía, llevando a todos los presentes a un viaje más allá de sus sueños más salvajes. La luz del amanecer bañaba el valle entre las áridas montañas, mientras Mónica continuaba explorando la tierra desconocida. Sus pasos resonaban en la tranquilidad del valle, y el aire se llenaba con el susurro de las suaves ráfagas de viento. A medida que avanzaba, el terreno cambiaba, y el suelo pedregoso daba paso a una suave alfombra de hierba verde. De repente, Mónica se detuvo ante una visión que la dejó sin aliento. Frente a ella se extendía un exuberante oasis, con un arroyo serpenteante que fluía entre árboles frondosos y flores vibrantes. Los pájaros cantaban en armonía, y mariposas danzaban en el aire. Parecía un rincón secreto de la naturaleza, un refugio oculto en medio del desierto. Intrigada, se acercó al arroyo y se arrodilló para beber agua fresca. Entonces,
De entre los árboles emergió un grupo de personas vestidas con túnicas coloridas. Eran los habitantes del paraíso, los guardianes de este oasis escondido. Bienvenida, exploradora. ¿Cómo has llegado a nuestro hogar?, preguntó una mujer mayor, con ojos sabios y cabello plateado. Mónica se puso de pie, sintiéndose agradecida por la bienvenida. Soy Mónica, una exploradora de desiertos. Me encontré con este lugar por casualidad. ¿Quiénes son ustedes? Los habitantes del oasis se presentaron como los custodios de la eternidad, una comunidad ancestral que vivía en armonía con la naturaleza. Intrigados por la llegada de Mónica, la invitaron a unirse a ellos y compartir su historia junto al fuego de la noche. Esa noche, en el corazón del oasis, rodeados por la calidez del fuego, Mónica comenzó a contarles su increíble historia. Les habló de su infancia en un pequeño pueblo, de sus aventuras en desiertos inhóspitos y de los desafíos que enfrentó para llegar a este rincón olvidado. A medida que sus palabras fluían, los custodios se sumergían en la narración, absorbidos por las experiencias de Mónica. Compartieron risas y lágrimas, y en medio de la magia de la noche, nació una conexión profunda entre la exploradora y los habitantes del oasis. Al final de la historia, los custodios expresaron su gratitud por la llegada de Mónica, como si su presencia hubiera traído consigo un destino compartido. La noche concluyó con promesas de nuevos amaneceres y aventuras por descubrir en aquel paraíso escondido. Los días en el oasis transcurrían con una serenidad que envolvía a Mónica en una atmósfera de paz. Los custodios de la eternidad compartían sus conocimientos sobre la conexión entre los elementos y la energía que fluía a través de la tierra. Cada miembro de la comunidad tenía habilidades únicas, como controlar el viento, la tierra, el agua y el fuego. Mónica se sintió atraída por la sabiduría de los custodios y decidió aprender de ellos. Durante semanas, se sumergió en prácticas espirituales y en la comprensión de la armonía entre los elementos. Los días se convertían en lecciones, y las noches, en reflexiones junto al fuego sagrado. Un día, mientras caminaba por los jardines del oasis, un anciano llamado Aarón se le acercó. Tenía la habilidad de comunicarse con los animales y conocía los secretos de la flora y la fauna del oasis. Mónica, la tierra te susurra secretos y las criaturas desean compartir contigo su sabiduría. Aarón la guió hacia un claro donde las plantas parecían vibrar con una energía especial. Mónica cerró los ojos y extendió sus manos hacia las flores. Sintió una conexión instantánea con la tierra, como si pudiera escuchar sus latidos. De repente, pequeños animales se acercaron, confiando en ella. Pájaros revoloteaban alrededor, y mariposas danzaban al compás de la armonía natural. Los custodios observaban con asombro mientras Mónica experimentaba la magia de la comunión con la naturaleza. Aarón sonrió y la llevó a un estanque donde el agua reflejaba la luz de la luna. Mónica, cada elemento en este oasis tiene una historia que contar. Tú eres parte de esta historia ahora. Mientras el anciano hablaba, una brisa suave acarició el cabello de Mónica, y las aguas del estanque vibraron con energía. Los elementos parecían responder a su presencia, reconociéndola como una guardiana de la armonía. En ese momento, Mónica entendió que su viaje no solo era físico, sino también espiritual. Se había convertido en una aprendiz de los custodios, una exploradora que descubría no solo los secretos de la tierra, sino también los de su propia alma.
La paz en el oasis se extendía como un manto, pero bajo la luz del nuevo día, Mónica sintió una inquietud en el aire. Un susurro de sombras que se deslizaba entre los árboles frondosos. Se acercó a los custodios, quienes compartieron con ella una preocupación silenciosa. Hay algo que perturba la armonía de nuestro hogar. Una sombra antigua se está despertando, advirtió la líder de los custodios, Serapina. Mónica, decidida a proteger este refugio, se ofreció para explorar y descubrir el origen de esa inquietante presencia. Con cada paso, el oasis parecía más intrincado, y las sombras se intensificaban. Pronto, Mónica se encontró con un misterioso hombre de ojos oscuros y vestimenta sombría. Soy Véspero, el errante. He estado vagando por desiertos y llanuras, buscando respuestas. Este oasis es un secreto que debería permanecer oculto, dijo Véspero con voz grave. Mónica, desconfiada pero curiosa, le preguntó sobre la sombra que acechaba el paraíso. Véspero reveló la existencia de una antigua criatura, la sombra del olvido, que yacía sellada en lo más profundo del oasis. Pero algo había perturbado su reposo, y ahora amenazaba con liberarse. Juntos, decidieron buscar respuestas en los rincones ocultos del oasis. Se aventuraron por pasajes secretos, descubriendo antiguos pergaminos que hablaban de la sombra del olvido y su capacidad para sumir a las tierras en el olvido y la oscuridad. Mientras exploraban, encontraron a un personaje peculiar, Lirael, una joven artista que había vivido en el oasis durante generaciones. Ella reveló que su arte tenía el poder de sellar y liberar fuerzas ocultas, y sus visiones la habían llevado a advertir sobre la sombra del olvido. Juntos, Mónica, Véspero y Lirael se unieron para enfrentar el desafío que se cernía sobre el paraíso. La trama se entrelazaba con nuevos conflictos, revelando la complejidad de este mundo mágico y los lazos que unían a los personajes en su lucha contra la oscuridad. La armonía en el oasis se vio interrumpida por la llegada de una sombra desconocida. Un atardecer, cuando el sol se sumergía en el horizonte, una figura misteriosa emergió de las sombras del valle. Era un hombre de mirada penetrante y vestimenta oscura, un forastero que llevaba consigo una energía inquietante. Los custodios, al notar la presencia del intruso, se pusieron en guardia. Mónica, que compartía con ellos la paz de aquel rincón sagrado, sintió la tensión en el aire. El forastero se presentó como Harbinger, un viajero errante en busca de poder y riqueza. He oído hablar de este paraíso, y he venido a reclamarlo como mi propio reino, dijo Harbinger con voz grave y amenazadora. Los custodios, valientes protectores de la eternidad, se enfrentaron a él con determinación. Sin embargo, Harbinger desató una fuerza oscura que envolvió el oasis, haciendo temblar la tierra. El cielo se oscureció, y las flores vibrantes perdieron su resplandor. Mónica, testigo de la amenaza que se cernía sobre el paraíso, decidió unir sus fuerzas con los custodios. Juntos, enfrentaron a Harbinger en una batalla de luces y sombras. El arroyo brillaba con la magia de los elementos en disputa, mientras los árboles susurraban susurros de resistencia. La lucha fue intensa, pero la fuerza malévola de Harbinger amenazaba con sumir al oasis en la oscuridad. Los custodios, guiados por la sabiduría ancestral, se dieron cuenta de que necesitaban unir sus poderes con los de Mónica para equilibrar la balanza. Con determinación, los custodios y Mónica formaron un círculo alrededor de Harbinger,
canalizando la energía positiva del oasis. La luz brillante contrastaba con la sombra oscura de Harbinger, y el valle tembló ante el choque de las fuerzas opuestas. Finalmente, la luz prevaleció. Harbinger, derrotado y desvanecido, se retiró en las sombras del valle. El oasis, liberado de la amenaza, recuperó su esplendor perdido. Los custodios agradecieron a Mónica por su valentía y la reconocieron como una aliada indispensable en la defensa de su hogar sagrado. La victoria sobre Harbinger dejó al oasis en un estado de renovada calma, pero también despertó la curiosidad sobre la conexión entre la exploradora y la amenaza recién derrotada. En la siguiente luna llena, bajo el resplandor plateado, los custodios se reunieron alrededor del fuego para pedirle a Mónica que compartiera más detalles de su historia. Entre las llamas danzantes, Mónica comenzó a relatar una parte de su pasado que había mantenido oculta. Habló de un antiguo linaje de exploradores que llevaban la responsabilidad de proteger los lugares sagrados de la tierra. La madre de Mónica fue la última de esa ilustre línea, y ella, sin saberlo completamente, heredó esa carga junto con su amor por la exploración. Mónica reveló que Harbinger estaba vinculado a una antigua profecía que su madre le contó en su lecho de muerte. Según la profecía, una fuerza oscura intentaría reclamar lugares de poder para su propio beneficio, y solo un descendiente del linaje de los exploradores podría detenerla. Harbinger era una encarnación de esa oscura amenaza, y Mónica se encontraba en el centro de la lucha. Los custodios, al comprender la conexión entre la exploradora y el mal que acechaba, decidieron unirse a ella en su búsqueda. Juntos, exploraron los anales de la historia del oasis, descubriendo antiguos escritos que hablaban de una fuente de poder ancestral oculta en lo más profundo del valle. Esta fuente, según los relatos, estaba vinculada a la vida misma y podría ser la clave para asegurar la protección eterna del oasis. Guiados por la información recopilada, Mónica y los custodios emprendieron una nueva aventura. A medida que avanzaban en el valle, descubrieron inscripciones en las rocas y guardianes místicos que custodiaban el camino. Cada paso revelaba más sobre la conexión de Mónica con el pasado y el destino compartido que los esperaba. Tras la intensa confrontación con Harbinger, el oasis recobró su esplendor, pero las sombras de aquel encuentro aún se cernían sobre el paraíso. Mónica y los custodios, ahora unidos por la adversidad, exploraron las profundidades del valle en busca de respuestas. Una mañana, mientras caminaban por el bosque, descubrieron una antigua gruta escondida entre las raíces de un árbol milenario. Decidieron adentrarse en ella en busca de pistas sobre la amenaza que habían enfrentado. Dentro de la gruta, encontraron inscripciones en las paredes que contaban la historia del oasis y su conexión con fuerzas ancestrales. Según las leyendas, el paraíso estaba protegido por un antiguo poder que debía ser preservado por generaciones. Harbinger, el forastero oscuro, era un ser que buscaba desequilibrar esa armonía para obtener un poder descomunal. Mónica y los custodios, guiados por las revelaciones de la gruta, se embarcaron en una búsqueda para fortalecer los lazos que unían al oasis con el antiguo poder. Descubrieron rituales olvidados y secretos enterrados en el tiempo, reconociendo la importancia de preservar la magia que mantenía a salvo aquel rincón sagrado. A medida que profundizaban en su misión, también conocieron a nuevos personajes que se unieron a la causa. Entre ellos estaba Aria, una joven con la capacidad de comunicarse con la naturaleza, y Orión, un sabio anciano con conocimientos de las estrellas. Juntos,
Formaron un equipo diverso y poderoso, cada uno aportando sus habilidades únicas para proteger el oasis. Sin embargo, las sombras no descansaban. Harbinger, herido pero no derrotado, tejía nuevas tramas desde las oscuras profundidades del valle. Su ambición no conocía límites, y sus malévolos designios amenazaban con eclipsar la luz que tanto esfuerzo costó recuperar. El grupo formado por Mónica, los custodios, Aria y Orión se adentró más profundamente en el oasis, explorando cada rincón en busca de indicios sobre el antiguo poder que protegía aquel lugar sagrado. A medida que avanzaban, descubrían manifestaciones de la magia que fluía a través de la tierra, el agua, el aire y el fuego, elementos que parecían cobrar vida ante sus ojos. Aria, la joven con el don de comunicarse con la naturaleza, se convirtió en la guía esencial en este viaje. Percibía las vibraciones de los elementos y los secretos que susurraban en el viento. En una clara mañana, mientras se acercaban a un antiguo altar en el centro del oasis, Aria sintió una resonancia especial en el aire. Hay una conexión más profunda entre los elementos y el antiguo poder de lo que imaginábamos, comentó Aria, sus ojos brillando con asombro. El altar, cubierto de enredaderas y hojas resplandecientes, emanaba una energía que capturó la atención de Orión, el anciano sabio. Consultó sus pergaminos antiguos y descubrió que el altar servía como un conducto directo hacia los corazones de los elementos. Decididos a fortalecer la conexión con el antiguo poder, el grupo inició rituales ancestrales en el altar. La tierra respondió con susurros agradecidos, las aguas se agitaron en reconocimiento. Las corrientes de aire danzaron en armonía y las llamas crepitaban con una intensidad renovada. La magia fluía como un río invisible que los unía a todos. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Harbinger, persistente en su deseo de control, aprovechó la intensificación de la magia para lanzar un contraataque. Sombras oscuras se materializaron a su alrededor, amenazando con apagar la luz que emanaba del altar. El grupo se enfrentó a una batalla desafiante, cada miembro canalizando la esencia de un elemento para contrarrestar las sombras de Harbinger. Las llamas ardían con un fuego purificador, las ráfagas de viento despejaban las tinieblas, las aguas fluían con fuerza renovada y la tierra temblaba con poder ancestral. La lucha entre la luz y las sombras alcanzó su punto álgido en el altar, y finalmente, con un esfuerzo conjunto, el grupo logró repeler la oscuridad de Harbinger. El oasis resplandeció con una luz deslumbrante, y los elementos, ahora fortalecidos, vibraban en una armonía más profunda. El grupo se quedó ante el altar, exhausto pero victorioso. La conexión con el antiguo poder se había fortalecido, pero el desafío aún no había terminado. La resonancia de la victoria se extendió por el oasis, pero en su estela quedaron huellas de un nuevo enigma. Mónica y su grupo, unidos por la magia de los elementos, se embarcaron en un viaje hacia la raíz del misterio que envolvía el paraíso. Guiados por Aria y Orión, quienes compartían visiones ancestrales, exploraron rincones olvidados y antiguos altares. A medida que avanzaban, los elementos respondían a su presencia, revelando secretos que se tejían en los cimientos del oasis. En una tarde dorada, descubrieron un jardín oculto, donde flores resplandecientes bailaban al compás de una melodía mágica. En el centro del jardín, encontraron un arco de cristal, cuyas cuerdas resonaban en sintonía con la esencia del oasis. Mónica, intrigada por la melodía celestial, tomó el arco en sus manos.
Al rozar las cuerdas, una visión se desplegó ante ella, un antiguo mapa estelar que conectaba constelaciones con los lugares más recónditos del valle. Era un llamado de los astros, una invitación a explorar senderos cósmicos. Con la revelación del mapa estelar, Arya compartió una antigua leyenda que hablaba de un portal estelar que podía llevar a aquellos valientes que lo atravesaran a mundos más allá de su imaginación. La conexión entre los elementos, el antiguo poder y las estrellas se volvía más clara, y un nuevo propósito se revelaba ante ellos. Decidieron buscar el portal estelar, siguiendo las pautas del mapa y la guía de las constelaciones. En su búsqueda, enfrentaron desafíos y maravillas, desde laberintos subterráneos hasta cimas de montañas tocadas por las estrellas. El grupo se unía en espíritu y habilidad, enfrentando pruebas que fortalecían su lazo y sus destrezas místicas. En el punto culminante de su travesía, al llegar a la cima de una montaña, encontraron el portal estelar. Una espiral luminosa se abría ante ellos, revelando destinos desconocidos que parpadeaban como luciérnagas en la vastedad del universo. Mónica, con determinación en sus ojos, miró a sus compañeros y al portal que aguardaba. El destino seguía desplegándose ante ellos, y cada elección, cada paso, trazaba un sendero entrelazado entre el oasis, los elementos y las estrellas. El eco de las cavernas resonaba con susurros antiguos mientras Mónica y el grupo exploraban los intrincados túneles subterráneos. Las paredes estaban adornadas con inscripciones que narraban la historia de los custodios, su deber de proteger el oasis y el enigma del poder ancestral que los conectaba con la tierra. En la sala central, iluminada por cristales que resplandecían con una luz ancestral, el grupo se detuvo para reflexionar sobre lo descubierto. Orión, examinando las inscripciones, compartió sus conocimientos. Estas cavernas son el corazón del oasis. Aquí es donde los custodios han custodiado el antiguo poder a lo largo de las eras, explicó Orión, sus ojos brillando con sabiduría. A medida que profundizaban en la exploración, Arya percibió una resonancia especial proveniente de una galería lateral. Al adentrarse, descubrieron una cámara secreta adornada con joyas de colores y un altar más antiguo que los demás. Este altar es más antiguo que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Aquí es donde los custodios han venido durante generaciones para renovar su compromiso con la tierra y sus elementos, reveló Arya, sus ojos iluminados por la conexión con la naturaleza. En ese momento, una imagen proyectada en las paredes de la cámara mostró la figura de un custodio ancestral que sostenía un objeto resplandeciente, el corazón de la tierra. Este cristal, imbuido con la esencia de los elementos, era la fuente primordial del poder del oasis. La visión revelaba que el corazón de la tierra había sido oculto en un lugar seguro, pero Harbinger, al acecho desde las sombras, había descubierto la existencia de este objeto legendario. Su ambición por obtener el control sobre el oasis se intensificó al conocer la fuente de su poder. Con esta revelación, Mónica y el grupo entendieron la urgencia de proteger el corazón de la tierra. Decidieron regresar al oasis, pero las sombras de Harbinger se cerraron a su alrededor. En un enfrentamiento subterráneo, el grupo luchó contra fuerzas oscuras que buscaban obstruir su camino. Al salir a la luz del día, los héroes se encontraron en el umbral de un conflicto inminente. Harbinger, con mirada feroz, aguardaba en la entrada de las cavernas, determinado a apoderarse del corazón de la tierra y sumir el oasis en la oscuridad eterna.
El enfrentamiento con Harbinger en la entrada de las cavernas marcó el inicio de una danza caótica entre la luz y las sombras. El viento llevaba consigo la tensión mientras Mónica y el grupo se preparaban para el inevitable choque contra el oscuro intruso. Harbinger, con su mirada despiadada, desencadenó una ola de sombras que se retorcían y serpenteadas como serpientes oscilantes. Los custodios, Aria, Orión y Mónica se mantenían firmes, cada uno canalizando la esencia de los elementos para resistir la embestida. La batalla se extendió por el oasis, entre árboles frondosos y flores vibrantes. La magia que emanaba de los contendientes iluminaba la noche con destellos de colores y sombras danzantes. Aria, en comunión con la naturaleza, buscaba contrarrestar las sombras con la energía de la tierra misma, mientras Orión guiaba a sus compañeros con la sabiduría de las estrellas. Mónica, imbuida con la determinación de proteger el oasis, se enfrentó directamente a Harbinger. Cada choque de fuerzas era como un torbellino de energía, mientras los elementos se debatían entre la luz y la oscuridad. En medio de la batalla, una visión se materializó en la mente de Mónica. Una conexión profunda con el oasis le reveló la importancia del corazón de la tierra y su papel en el equilibrio de la magia ancestral. Inspirada por este conocimiento, intensificó sus esfuerzos para resistir las sombras de Harbinger. Los custodios, testigos de la valentía de Mónica, se unieron a ella en una coreografía armoniosa. Juntos, formaron un escudo de luz que repelió las sombras invasoras. Harbinger, furioso ante la resistencia, aumentó su fuerza oscura en un último intento desesperado. En un estallido de energía, la luz prevaleció. Harbinger, derrotado y desvanecido, se retiró entre las sombras del valle. El oasis, librado de la amenaza, resonaba con una calma renovada. El grupo, agotado pero triunfante, se reunió alrededor del altar en el corazón del oasis. Aria, con sus ojos reflejando la serenidad de la naturaleza, compartió un mensaje de esperanza. La danza de las sombras es eterna, pero mientras haya quienes defiendan la luz, la oscuridad no prevalecerá por mucho tiempo. Después de la intensa batalla contra Harbinger, el oasis respiraba una paz recién encontrada. Los elementos, liberados de las sombras, danzaban en armonía, y los custodios expresaban su gratitud a Mónica y sus compañeros por defender el sagrado corazón de la tierra. Con el valle bañado por la luz del amanecer, Orión, el anciano sabio, invitó al grupo a un observatorio oculto entre las montañas. Desde allí, podían contemplar el cielo estrellado que se extendía sobre el oasis. Las estrellas han sido testigos de la historia del oasis a lo largo de los siglos. Son guardianas de secretos celestiales que se entrelazan con nuestra realidad, explicó Orión mientras señalaba las constelaciones. En el observatorio, reveló un antiguo pergamino que narraba la conexión entre el oasis y las estrellas. Las constelaciones representaban la energía de los elementos y la magia ancestral que fluía a través del corazón de la tierra. Aria, con su conexión natural, comenzó a sentir una resonancia entre las estrellas y los elementos del oasis. Fue entonces cuando Orión señaló una profecía antigua que hablaba de un evento celestial que determinaría el destino del oasis. La convergencia estelar se acerca, un momento en el que las estrellas y los elementos se alinearán. Este evento es crucial para renovar la magia del oasis y fortalecer su vínculo con el corazón de la tierra, anunció Orión solemnemente.
Mónica y los demás entendieron que el enfrentamiento con Harbinger era solo el preludio de un desafío mayor. Deberían prepararse para la convergencia estelar, una oportunidad única para restaurar completamente el equilibrio mágico del oasis. Guiados por la sabiduría de Orión y la conexión de Aria con la naturaleza, el grupo se embarcó en una búsqueda para recolectar artefactos sagrados dispersos por el oasis. Estos artefactos, según la profecía, serían clave para canalizar la energía celestial durante la convergencia estelar. Mientras exploraban valles y montañas, descubrieron secretos antiguos y entrelazaron la historia de los custodios con el misterioso destino del oasis. Cada artefacto recuperado revelaba una pieza crucial del rompecabezas celestial que los conduciría hacia la culminación de su misión. Tras la intensa batalla con Harbinger, el oasis recobró su tranquilidad, pero el grupo permanecía alerta. Mónica, los custodios, Aria y Orión se reunieron en el altar central para reflexionar sobre los eventos que habían transcurrido y prepararse para el desafío final. Aria, conectada con la esencia de la tierra, sintió que algo estaba cambiando en la energía del oasis. Guiados por su intuición, exploraron los alrededores hasta llegar a un rincón oculto del valle. Allí, descubrieron una abertura en el suelo que revelaba una escalera que descendía hacia las profundidades de la tierra. Decidieron explorar este nuevo pasaje, adentrándose en un laberinto subterráneo lleno de maravillas y peligros. En el camino, encontraron grabados que narraban la historia del corazón de la tierra y su conexión con los custodios a lo largo de los siglos. Finalmente, llegaron a una cámara secreta donde yacía el corazón de la tierra, un cristal resplandeciente imbuido con la esencia de los elementos. Aria, con reverencia, se acercó y tocó el cristal, desencadenando una oleada de energía que llenó la cámara. El corazón de la tierra reveló visiones del pasado, presente y futuro. Mostró a los custodios antiguos, cuya misión era proteger la magia ancestral, y señaló a Mónica como un eslabón crucial en la cadena de eventos que aseguraría la supervivencia del oasis. Aria, con lágrimas en los ojos, compartió su visión con los demás. Vieron un futuro donde el oasis florecía en paz, donde los elementos se equilibraban en armonía, y donde la magia ancestral perduraba gracias a la valentía de aquellos que la defendieron. Orión, el sabio anciano, reconoció que el destino del oasis estaba entrelazado con las acciones de Mónica y sus compañeros. Juntos, decidieron regresar al altar central y realizar un ritual que fortalecería la conexión del corazón de la tierra con el oasis, asegurando su protección por las generaciones venideras. Después de la victoria sobre Harbinger, el oasis recobró su tranquilidad. Mónica y el grupo se reunieron en el corazón del oasis, donde el altar y el corazón de la tierra resplandecían con una nueva intensidad. Los custodios expresaron su gratitud a Mónica y sus compañeros, reconociendo el papel vital que jugaron en la defensa del oasis. Aria, con sus habilidades naturales, revitalizó la flora circundante, haciendo que las flores florecieran con colores más vivos y los árboles reverdecieran con un vigor renovado. Orión, en su sabiduría, aconsejó sobre la importancia de mantener el equilibrio entre los elementos para preservar la magia ancestral del oasis. Mientras se preparaban para dejar atrás las cavernas subterráneas y regresar a la superficie, Mónica sintió una conexión más profunda con el oasis. La tierra misma parecía agradecerles, y en un momento de silencio, una energía cálida envolvió a todos, marcando un vínculo renovado entre los guardianes del oasis y sus protectores. Con la amenaza de Harbinger disipada,
Mónica y sus compañeros decidieron celebrar la victoria y honrar la armonía recuperada en el oasis. Los custodios organizaron una ceremonia especial en la que cada miembro del grupo fue reconocido por su valentía y dedicación. La comunidad autóctona del oasis se unió a la celebración, compartiendo danzas y canciones que resonaban con la magia de la tierra. La noche se llenó de risas y luces titilantes, mientras las estrellas observaban desde lo alto, testimoniando la restauración del equilibrio. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, Aria, inspirada por la conexión con la naturaleza, propuso una tradición que fortalecería aún más el vínculo entre los guardianes del oasis y sus protectores. Propuso la creación de un jardín especial, donde cada uno de ellos plantaría una semilla representando su conexión con los elementos. En el corazón del oasis, surgía un jardín lleno de vida y color. Cada planta representaba la fuerza de la tierra, la claridad del agua, la energía del fuego y la libertad del viento. Era un testimonio tangible de la alianza entre los custodios y aquellos que, como Mónica, habían encontrado su camino hasta este paraíso oculto. Los habitantes del oasis se despidieron con gratitud, sabiendo que sus vidas seguirían floreciendo bajo el resguardo de sus nuevos amigos. Mónica, antes de emprender su viaje de regreso a los desiertos que exploraba, se despidió del oasis con un corazón lleno de gratitud y experiencias compartidas. La historia del oasis, tejida entre desafíos y triunfos, se desvaneció en el tiempo, dejando tras de sí un legado de coraje, amistad y la promesa de un renacer eterno en el corazón de aquel rincón sagrado. Con esto, concluye la historia de Mónica, los custodios y el oasis, donde la magia y la valentía se entrelazaron para forjar un destino que perdurará en los sueños de quienes se atrevan a explorar el misterioso y eterno desierto.